Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar la configuración del amplificador operacional en su modo inversor con ganancia controlada. Esta es la configuración más sencilla y vamos a ver cómo es que funciona y cómo es que se determina la ecuación de la función de transferencia del sistema. Para esto vamos a definir dos corrientes en la malla de la entrada. Vamos a definir que esta es la corriente número 1 y en la malla de salida vamos a definir que esta es la corriente número 2. Y también vamos a hacer mención de algunas cuestiones generales de los amplificadores operacionales. En esta configuración la terminal BY, que es la terminal que se encuentra en la entrada no inversora, es igual a 0 volts porque está conectada a tierra. Pero también tenemos que hacer mención que Bx pues es igual a By. Recordemos que la diferencia de potencial entre las dos terminales de entrada pues es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos obtener? Necesitamos obtener la ganancia de voltaje, también conocida como A sub B. Esta la vamos a definir como el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada de nuestro sistema. Y para hacer esto, pues vamos a ver la relación que tienen las corrientes, o por lo menos la corriente de entrada y el voltaje de salida. Para esto vamos a definir primeramente la corriente de entrada, que si realizamos un análisis por nodos, vamos a encontrar a que esta es igual al voltaje de entrada, ¿sí? Voltaje de entrada menos el voltaje en la terminal X sobre la resistencia número 1. ¿Okay? Ya sabemos que el voltaje en la terminal X, ¿sí? Para esta configuración es igual a 0, por lo tanto la ecuación nos queda voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada, que es la resistencia número 1. Después vamos a suponer, ¿sí? Debido a que el voltaje en la terminal X es 0, perdón, la corriente que fluye del nodo Bx, ¿sí? A la entrada inversora pues es igual a 0. Esto debido a una de las características de los operacionales, que es que la impedancia de entrada de los mismos pues es muy alta, ¿no? Vamos a idealizarlo a que sea infinito. Por lo tanto, vamos a igualar la corriente I2 igual a I1. ¿Ok? Y además vamos a determinar entonces el voltaje de salida en función a la suma de voltajes. En este caso, el voltaje en la terminal X menos la corriente 2 multiplicado por la resistencia 2, que sería el voltaje que cae en la resistencia número 2. Esto, si lo igualamos, ya sabemos que el voltaje en la terminal X es igual a 0. Entonces me queda de 0 menos, voy a poner aquí voltaje de entrada sobre resistencia número 1. Porque recordemos que I1, ¿sí? I1 es igual a I2. Y aquí tenemos en la ecuación I2, por lo tanto, pues aquí vamos a sustituir el valor de I1. Ok, entonces esto nos va a quedar multiplicando por R2. ¿Sí? Simplificando un poco la ecuación, me va a quedar voltaje de salida es igual a menos voltaje de entrada sobre R1 multiplicado por R2. Y si recordamos la ecuación inicial que les comentaba que queríamos obtener, pues ya la tenemos, ¿no? Prácticamente. Vamos a tener una ganancia de voltajes en función al voltaje de salida y voltaje de entrada, y despejando esta expresión que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, me va a quedar igual a menos R2 sobre R1. ¿Ok? Esta sería la ecuación de la ganancia de voltaje para la configuración inversora del amplificador operacional. Por poner un ejemplo rápido, entonces, si nosotros necesitamos un sistema, ¿sí? Vamos a poner que
que nosotros requiriéramos una amplificación, una ganancia de voltaje de menos 10, ¿ok? Y que nuestra resistencia número 1 es igual a 10 kilo ohms y que nuestro voltaje de entrada es igual a 5 milivolts, ¿ok? Entonces necesitábamos determinar el valor de la resistencia número 2. ¿Ok? Para hacer esto, vamos a tomar entonces la ecuación inicial, ¿no? Que es ganancia de voltaje es igual a voltaje de salida sobre voltaje de entrada, y esto para nosotros es igual a menos 10. Sustituimos este valor de menos 10, es igual a menos la resistencia 2 sobre la resistencia 1. Ya tenemos el valor de la resistencia 1 y solamente nos queda despejar el valor de la resistencia 2. ¿Sí? Tenemos entonces que la resistencia 2 es igual a 10 multiplicado por 10 kilos. Entonces esto es igual a 100 kilo ohms. Por lo tanto, vamos a poner los valores, que sería igual a 100 kilo ohms y la resistencia 1 igual a 10 kilo ohms. De esta manera, para un voltaje de entrada de 5 milivolts, vamos a tener una salida o una ganancia de voltaje igual a 10 o menos 10, y el voltaje de salida, por lo tanto, sería igual a menos 10 multiplicado por el voltaje de entrada, que esto sería igual a menos 50 milivolts. ¿Okay? Bueno, esta configuración entonces es la más sencilla. La siguiente configuración que veríamos sería la configuración no inversora con ganancia controlada. Y bueno, por el momento sería todo.